Les saludo, querido hermano, querida hermana. Es una bendición para mí estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor el día de hoy. Hoy día continuamos con esta serie de estudios llamados Con todo el corazón, donde estamos viendo lo que la palabra de Dios nos dice acerca de el corazón. Vimos en el estudio anterior que Dios conoce nuestros corazones, que Dios no puede ser burlado, que Dios sabe lo que pasa en nuestros corazones cuando oramos, cuando servimos, cuando hacemos algún servicio, que a Dios no le importa solamente cómo se ve por fuera ni las palabras que salen de nuestra boca, sino que Dios considera nuestros corazones. Dios sabe cuando le queremos honrar de verdad o cuando lo estamos haciendo para cumplir con las tradiciones, ¿cierto?, de los hombres. Dios conoce nuestros corazones y Dios merece que le honremos con todo el corazón. Dios sabe cuando nosotros decimos que Él es el más importante y en realidad no lo es porque tenemos otra intención. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Por eso el título de ese estudio era Adorar en verdad a nuestro Dios con todo el corazón. En Cristo nuestros corazones pueden ser transformados día a día para su gloria, por medio de la gracia, por medio de la fe. Todo lo que hacemos lo podemos hacer para la gloria de Dios. Hoy seguiremos con el estudio y avanzaremos hacia nuestros pensamientos, hablar qué dice la palabra de Dios sobre los pensamientos y el corazón. Hablaremos de lo que hay en nuestros corazones. Ya sabemos que todo el corazón es importante para Dios. Dios los desea todo completamente y vemos también, tenemos claro que la palabra de Dios cuando nos habla del corazón no está hablando del músculo, sino que está hablando de lo que representa todo nuestro interior, nuestra parte espiritual no física, e incluye pensamientos, sentimientos, planes, motivaciones, imaginaciones, deseos, entre otras cosas que iremos viendo durante estos estudios. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos examinar nuestros corazones y comenzaremos hoy con los pensamientos. La idea es que nosotros podamos responder a la pregunta ¿qué estoy guardando en mi corazón? ¿Y esto que estoy guardando en mi corazón honra a Dios? La idea es que cada área de nuestra vida, de nuestros corazones, podamos entregarla a Dios. Entonces comenzaremos a ver versículos que nos muestran que Dios conoce nuestros pensamientos y que estos pensamientos muchas veces se nos indica en la palabra que están en nuestros corazones. Génesis 6.5, un pasaje muy conocido, dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿cierto? Esto antes del diluvio. En la versión de Jerusalén del 76 lo dice así: Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal continuo, tomó una decisión. En el contexto bíblico, los pensamientos están en el corazón. ¿Qué son los pensamientos? Son representaciones de la realidad que tenemos en nuestra mente e incluye un montón de acciones, entre ellas las que, por ejemplo, vemos acá, esta idea, estos planes de hacer continuamente el mal. Dice que ideaba su corazón, eran los pensamientos que ideaba su corazón. En Mateo 9.4, Jesucristo, ¿cierto? En cierta situación donde había sanado a alguien y le había perdonado sus pecados, ¿cierto? Dice acerca de Jesús: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, del hombre que estaban ahí viendo, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? En este caso, pensar mal era dudar sobre el poder del Señor para perdonar los pecados. Marcos dice cavilar, Lucas también dice que cavilaban en sus corazones. Entonces en la Biblia, en el corazón están estos pensamientos que pueden ser buenos o que pueden ser malos, pero este pensar incluye no solamente esta representación de la realidad, sino también acciones que llevamos en nuestras mentes. Por ejemplo, en Deuteronomio 4.9 dice así: Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Reflexionar es considerar la información que yo tengo sobre algo y sacar conclusiones acerca de esta información que yo tengo. En este caso, el pueblo de Israel había visto la mano de Dios que los había liberado y Dios les llama a reflexionar en su corazón. En otros pasajes, hablando de lo mismo, se utiliza la idea de considerar, dice considera en tu corazón, o él consideró en su corazón, y en otros pasajes se nos llama a meditar en nuestros corazones. Todo esto tiene la misma idea: el detenernos y considerar la información, lo que nosotros sabemos, y
dedicar tiempo a ello y reflexionar, meditar, considerar sobre todo esto para tomar alguna decisión que cambie nuestra forma de pensar. Esta es una acción que podemos llevar a cabo en nuestra mente con nuestros pensamientos. Otra es reconocer. Deuteronomio 8:5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Reconocer es aceptar algo en nuestra mente que normalmente no es tan sencillo. Entonces tenemos que dedicar tiempo a meditar sobre este algo y luego darnos cuenta y aceptar si hemos cometido un error y cambiar nuestra forma de pensar, reconociendo en nuestras mentes, ¿cierto?, que antes estaba equivocado. Esta otra acción que sucede en nuestros corazones y está asociada a nuestros pensamientos y que por lo tanto es algo que Dios desea que nosotros le dediquemos a Él, porque Dios nos llama a amarle con toda nuestra mente, a amarle con todo nuestro corazón. Eso incluye todos nuestros pensamientos, incluye nuestras reflexiones, incluye nuestros momentos de reconocer cuando nos equivocamos. Dios desea ver eso en nosotros, unido a Él, entregado a Él. Otro ejemplo, 1 Samuel 27, en la primera parte, desde el primer versículo, dice: dijo luego David en su corazón. Hay muchos versículos que utilizan esta forma de hablar cuando uno piensa. Dijo David en su corazón. Esto significa que él se detuvo en lo que estaba haciendo, o mientras estaba haciendo algo, ¿cierto? Él pensó, él habló consigo mismo para tomar una decisión, para definir qué va a hacer. Eso es algo que sucede en el corazón y es algo que a Dios le importa. Salmo 62:4 dice: solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Esta es otra acción que podemos llevar en nuestras mentes, en nuestros corazones. ¿Qué cosa? Maldecir, pensar mal de otro, hablar en nuestros corazones mal de alguien y desearles en nuestras mentes mal. Eso es maldecir en nuestros corazones y Dios ve eso, Dios conoce esto. Más acciones que llevamos a cabo en nuestros corazones, dice en el Salmo 58:2: antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Maquinar maldades acá significa pensar en hacer cosas malas, pensar en cosas malas que voy a llevar a cabo. Esto es algo que sucede en nuestros corazones. También podemos hacerlo para el bien. Podemos en nuestros corazones pensar en cosas buenas para hacer. Y eso es algo que honra a Dios, ¿cierto? Lamentaciones 3:21 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Recapacitar es volver a pensar sobre algo que ya había pensado para cambiar de opinión. Es volver a considerar la información que hoy día tengo. A Dios le agrada esto, a Dios le importa esto, que nosotros podamos recapacitar, porque a Dios le importan nuestros pensamientos y lo que estoy nombrando hoy día son acciones asociadas a nuestros pensamientos. Lucas 3:15 dice: como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Entonces muchas veces pasa, ¿cierto?, también a nosotros que estamos en nuestros corazones preguntándonos cosas a nosotros mismos, conversando con nosotros mismos, pero dudando, no teniendo certeza, hablando con uno mismo. Esto Dios lo ve y Dios lo conoce. Todo esto que estoy mostrando, hermanos, son cosas que Dios ve en nuestros corazones, porque como vimos en un par de estudios antes, ¿cierto?, Dios conoce plenamente nuestros corazones, los escudriña, los estudia, los investiga. Dios conoce cada parte de nuestros corazones. Entonces Él ve cuando nosotros dudamos. Y por lo mismo, como dije en el último estudio, la idea es que nosotros vayamos sinceramente ante Dios. Y si dudamos, le mostremos esto a nuestro Dios, porque a Dios le importa. Es parte de nuestros pensamientos. Y hermanos, y hay muchas cosas más que nuestros corazones hacen asociadas a los pensamientos. Por ejemplo, imaginar, planear, desear, entre otros. Y esto lo veremos en estudios más adelante, ¿ya? Pero lo importante es que sobre todas estas cosas, Dios conoce plenamente nuestros corazones. Eso significa que Dios conoce nuestros pensamientos. Mateo 9:4, lo vimos recién, dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Lucas 9:47, en otro pasaje, dice algo similar. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí para explicarle, ¿cierto?, cuando habla de quién es el mayor. Jesucristo, cuando estaba acá en la tierra, conocía, descubría los pensamientos de los hombres. Pero ya desde el Antiguo Testamento se nos muestra que Dios, el Todopoderoso, conoce los pensamientos. Dice 1 Crónicas 29:17: y tú, Salomón, hijo mío, David hablándole a su hijo, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Por qué?
porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Dios no solamente conoce plenamente los corazones y los pensamientos que tenemos, sino aún esos pensamientos que quieren brotar, Dios los conoce. Por eso es un error intentar esconderse de Él, intentar engañarle. La idea es que nosotros podamos ir con nuestros corazones plenamente abiertos, sinceros, ante Él. Que nuestros pensamientos se puedan presentar y que nosotros, cada uno de nosotros, podamos examinar nuestros corazones. ¿Qué hay en nuestros corazones? Hay pensamientos y hay acciones asociadas a estos pensamientos. Estas acciones pueden honrar a Dios, estos pensamientos pueden honrar a Dios o pueden no honrarlo o pueden ser pecaminosos. ¿Dios conoce nuestros pensamientos? Por supuesto que sí. ¿A Dios le importan? Por supuesto que sí. ¿A Dios le importa mucho nuestro corazón? ¿Dios desea todos nuestros pensamientos? Pues sí. Dios desea que nosotros le amemos con todo el corazón y Dios desea que le amemos con toda nuestra mente. Entonces, debemos examinarnos y le llamo, hermano, en este momento a examinar su corazón, a examinar su mente, a examinar sus pensamientos. ¿Qué tengo en mi mente? ¿A qué le dedico tiempo? ¿En qué reflexiono? ¿En qué medito? ¿A qué le dedico tiempo en mi mente? El llamado de hoy día, hermanos, es a recapacitar sobre nuestros pensamientos, porque Dios merece que le demos cada uno de ellos. Y voy a terminar este estudio viendo dos pasajes que nos muestran qué podemos hacer para cuidar nuestros pensamientos. Súper conocidos ambos. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es usada por Dios para mostrarnos qué está mal, qué está bien, que tiene que ser transformado en nuestros pensamientos y en nuestras intenciones, en las intenciones de nuestros corazones. Entonces nosotros cada día debemos ir ante la palabra y permitir que ella obre cada día en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras mentes. La palabra de Dios puede guardar nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, pero necesitamos que nuestras mentes, nuestros corazones sean transformadas. Es decir, que cuando nosotros vayamos a la palabra y la palabra nos muestre algo, nosotros podamos tomar eso, reflexionar, meditar en eso y recapacitar para ver si hay algo en mí que tiene que cambiar. Y si hay algo en mí que tiene que cambiar, ir ante Dios, pedirle perdón y presentarle nuestras mentes y pedirle al Señor que cambie nuestras mentes. Damos gloria a Dios porque la palabra nos enseña que por medio de Jesucristo nosotros tenemos acceso al Padre, pleno acceso a Dios por la obra de Cristo, por medio de la fe, por medio de la gracia, y por ello podemos pedir socorro y Él nos va a brindar socorro si descubrimos que la palabra nos muestra algo que muestra que nuestros corazones, que nuestros pensamientos están ahí desagradando a Dios. Podemos pedir perdón. Y la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el segundo consejo está en Filipenses 4:6-8, que acá está dividido en dos partes. La primera dice: por nada estéis afanosos. A veces estamos tan preocupados, nuestras mentes están llenas de cosas, de preocupaciones. El Señor nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Entonces, ¿están nuestras mentes llenas de preocupaciones? ¿Llenas de cosas que no agradan a Dios? Entonces vamos ante Dios y presentémoselas a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces es el segundo consejo para guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos: la oración, presentarnos ante Dios con nuestros corazones y mentes. Lo que esté llenando nuestras mentes, eso que se está metiendo ahí, que nosotros no queremos que se meta, presentárselo al Señor. Y permitir así que Dios obre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Sin embargo, como dije antes, acá hay un tercer consejo escondido que viene después, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos dedicar nuestras mentes a cosas, a pensar en cosas que no nos avergüencen, cosas que sean verdaderas, que sean honestas, justas, puras, que sean de buen nombre, virtuosas, dignas de alabanza. Y el llamado de Pablo acá es a pensar en estas cosas,
a llenar nuestra mente de esto. Entonces, hermanos, evaluemos cómo están nuestras mentes. Las cosas que estamos pensando son cosas que jamás le contaríamos a nadie porque son demasiado vergonzosas. Cuidado con eso. A veces hay trauma, hermanos. A veces hay necesidad de apoyo y es necesario que le presentemos esto primeramente a Dios. Pero luego, si seguimos luchando con esto en nuestros pensamientos, podemos conversarlo, podemos pedir consejo a nuestros hermanos mayores, a nuestros pastores, a nuestros maestros. Podemos pedir consejo bíblico y ellos van a guiarnos, ¿cierto?, a Cristo y a llevar esos pensamientos al Señor. En el Señor se pueden destruir barreras. Pero hay veces que nuestras mentes no están llenas por preocupaciones asociadas a algo malo que nos sucedió, que nos hicieron, sino que están llenas de pecado, llenas de pensamientos que no agradan a Dios, que nos daría vergüenza que otros conocieran. Si es así, estemos atentos al llamado de Dios hoy día, a presentar esto ante el Señor, porque a Dios le importa nuestra mente, a Dios le importan nuestros pensamientos. Y si nuestras mentes están llenas de basura, si nuestras mentes están llenas de pecado, hermanos, Dios lo sabe. Podemos engañar a nuestros hermanos, pero a Dios no podemos engañarlos. Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros pensamientos. Por eso el proverbio acá que está en la portada del estudio de hoy dice: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Presentemos nuestros pensamientos a Dios. Si hay pecado en nuestros corazones, en nuestras mentes, si estamos pensando en cosas que no honran a Dios, pidamos perdón. Y el Señor nos va a perdonar. Pidamos ayuda. Dios ha puesto a la iglesia para edificarnos mutuamente, para crecer unos junto a otros. El llamado, hermanos, para cada uno de nosotros es amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente. Por medio de Cristo, por medio de la obra del Espíritu Santo, nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestros corazones pueden ser transformados. Y Dios quiere hacerlo. Y Dios lo merece. Porque Dios merece que nosotros le amemos con todo el corazón. Que Dios le bendiga. Me despido, querido hermano, querida hermana. Maranata, Cristo viene pronto. Adiós.